Muy buenas, soy Marcos Vázquez y os doy la bienvenida al episodio 246 de Radio Fitness Revolucionario. Es el primer episodio del 2021, así que una vez más aprovecho para desearos un feliz año y no se me ocurre mejor manera de empezar el 2021 que respondiendo vuestras preguntas. Empiezo hablando sobre ayuno intermitente y dieta cetogénica durante el embarazo y la lactancia, si se pueden realizar y hasta qué punto podrían existir riesgos. Hay una consulta después sobre los cacahuetes, si son realmente saludables o no, o qué propiedades tienen, y explico también por qué han aumentado las alergias a este alimento. Toco después un tema muy interesante que es el de los llamados no respondedores o personas que en teoría no responden al entrenamiento o no ganan músculo o no mejoran estéticamente. Repaso algunos estudios sobre el tema y vemos hasta qué punto esto es cierto o qué otros factores podrían explicar esta falta de resultados. Y por último me hacen una pregunta distinta, pero que me parece interesante, sobre cómo viví yo mi etapa de educación física de adolescente y qué cosas creo que deberían cambiar en la forma en la que se imparte esta asignatura en la actualidad. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo que este año seguimos contando con nuestros patrocinadores, Paleobull y Willetics. Willetics es especialista en material para entrenamiento en casa. Empezaron con una comba de velocidad con lastres y ahora tienen además bandas de resistencia de alta calidad, muy versátiles y que nos permiten trabajar todo el cuerpo en la comodidad de nuestra casa, bandas de glúteos, agendas, etc. Tenéis todo el detalle en willetics.com, deletreo WILETICS.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y un año más contamos con Paleobull, que fabrica barritas energéticas basadas en comida real, crema de cacao y avellanas, que es su línea Ambrosía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto y sin endulzantes artificiales, que es Panacea, un creamer para el café en base a colágeno y triglicéridos de cadena media, que yo añado al café todas las mañanas, que es Elixir, y más productos. Para conocer más os recomiendo visitar paleobull.com y con el mismo código FR10 tendréis un 10% de descuento en todos los pedidos. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, mi nombre es Ana y estoy embarazada de 6 semanas y prácticamente desde el principio del embarazo siento que he perdido el apetito. A ver, yo estoy bien comiendo un par de veces al día. Antes hacía ayunos de 16 horas casi a diario y de 24 horas una o dos veces por semana y me iba bien. Ahora con el embarazo he decidido llevar un ritmo de comidas más clásico, pero es que verdaderamente me tengo que obligar a comer más allá de dos veces al día, porque no tengo apetito. Por supuesto, mi gine se echa las manos a la cabeza y me dice que tengo que hacer 5 comidas al día y bueno, yo por supuesto quiero hacer lo mejor para el bebé, no quiero arriesgarme, pero entiendo también que si mi cuerpo rechaza, al menos por ahora, el alimento o mucho alimento, quizás tiene sus razones, porque el embarazo va bien a nivel ginecológico y a nivel de analítica. Entonces, bueno, yo no quisiera arriesgarme, pero me preguntaba si tú tendrías más datos que pudieran orientarme un poco. Así que nada, muchas gracias por tu labor. Gracias por la pregunta, Ana. Felicidades por el embarazo, antes de nada. Y a ver, recibo muchas consultas sobre si es recomendable el ayuno intermitente durante el embarazo o la lactancia. Y como regla general, mi recomendación es no forzar mucho durante estas etapas vitales, ¿no? O sea, la mujer debe comer más durante estos periodos. A ver, tampoco mucho más como algunos creen, ¿eh? Todavía se escucha eso de que hay que comer por dos, que no es cierto. Pero bueno, un 20% más de calorías es razonable, dependiendo también del momento del mes del embarazo. Pero es cierto que si se restringe en exceso la ventana de alimentación o se hacen ayunos prolongados, pues puede ser difícil cubrir esa demanda energética en algunos casos, ¿no? También debemos entender que el ayuno supone cierto estrés al organismo, a ver que es un estrés hormético, es decir, que en cantidades adecuadas nos beneficia, pero también podemos pasarnos y no queremos añadir mucho estrés adicional durante el embarazo o la lactancia. Dicho esto, también va a depender mucho del nivel de adaptación. O sea, una mujer que lleva tiempo haciendo ayunos intermitentes, como es tu caso, pues seguramente no tenga ningún problema, ¿no? Sobre todo si hablamos de enfoques suaves como 16-8, donde se alarga el ayuno nocturno hasta unas 16 horas, concentrando toda la comida en 8 horas, ¿no? Generalmente en 2 comidas, como también parece que es tu caso. Y esto es fácilmente tolerable por la mayoría de personas.
Pero no dejan de ser periodos arbitrarios, ¿no? Por ejemplo, durante el embarazo pues, se podría hacer quizás 14-10, siempre que, como decía antes, no haya problemas para ingerir las calorías necesarias durante esa ventana de alimentación de 10 horas en este caso. Entonces es algo que habría que revisar caso a caso, pero si las revisiones van bien, las analíticas van bien y no pasas hambre, pues seguramente estés comiendo suficiente. Lo que desde luego no haría en estos casos es forzar o hacer ayunos prolongados de 24 o 48 horas porque la probabilidad de que el estrés empiece ya a causar problemas es mayor. Y ojo, no tenemos ninguna evidencia de esto, pero creo que en estos casos debemos aplicar el principio de precaución, ¿no? Y a ver, no hay muchos estudios obviamente por motivos éticos, pero sí tenemos algunos estudios pequeños, pero existen, ¿no? Que se han hecho en mujeres musulmanas durante el Ramadán, y aunque el Islam permite a las mujeres que no ayunen durante el embarazo, y creo que tampoco tienen que ayunar durante la lactancia, no estoy seguro, ¿no? Pero bueno, en el caso del embarazo, aunque no tienen que ayunar, pueden decidir hacerlo y hay al menos un par de estudios, como decía, que evaluaron el impacto de estos ayunos que prohíben comer y beber entre el amanecer y la puesta de sol y no se observó en ninguno de estos dos estudios un riesgo mayor durante los embarazos ni menor peso de los bebés al nacer, por lo que todo apunta a que no hay nada muy evidente que se vaya a perjudicar por estos ayunos, ¿no? Pero también es cierto que el peso al nacer no es el único indicador de salud y no podemos descartar que pudiera haber algún otro riesgo en el desarrollo o posterior o lo que sea que no aparezca en estos estudios. Pero bueno, evolutivamente es razonable pensar que las mujeres hace 10.000 años o 20.000 años no hacían 5 comidas al día durante el embarazo. O sea, esa recomendación no tiene ninguna base, pero repito, creo que es mejor ser precavidos y tampoco forzar mucho o irse mucho hacia el otro extremo. Como decía antes, ¿no? El ayuno del Ramadán prohíbe no solo comer, sino también beber durante el día, que eso sí que no lo recomendaría nunca. Hay que estar bien hidratada en este caso. Y también es cierto que se come principalmente de noche, que tampoco lo recomendaría, por lo que un enfoque de 16-8 típico, comiendo de día y bebiendo con normalidad, es difícil que pueda suponer un problema siempre que, repito, estés bien adaptada, se asegure la ingesta de calorías necesarias durante la ventana de alimentación, etc. Entonces, resumiendo, prefiero ser cauto en estos casos y no recomendaría empezar a experimentar con ayuno intermitente durante el embarazo o la lactancia, pero en mujeres, como es tu caso, que ya están acostumbradas a enfoques como 16-8, que te encuentras bien, que quieres mantenerlo, pues es difícil pensar que pueda causar problemas. Y también, como siempre, creo que en estos casos hay que escuchar al cuerpo, ¿no? O sea, hay que ver cómo te sientes y en función de eso ir ajustando. O sea, puedes añadir una comida extra o alargar un poco la ventana de alimentación si ves que lo necesitas. Repito, sin forzar en ningún momento y sin obsesionarse con los horarios ni con el número de comidas, que siempre va a ser un factor secundario y lo principal es lo de siempre, ¿no? La calidad de los alimentos, priorizar comida real, alimentos con alta densidad nutricional y asegurar después la cantidad adecuada para estos periodos vitales. Y aunque no está en tu pregunta, aprovecho para responder otra muy relacionada, que es sobre la dieta cetogénica durante el embarazo, y mi respuesta en realidad es la misma, o sea, en el sentido de que prefiero no recomendarla durante estas etapas, no porque tengamos evidencia de que va a causar problemas, porque no existen esos estudios en mujeres, pero por lo mismo, ¿no? Por el principio de precaución, de cautela, y además porque es mucho más probable que se den falsos positivos en la prueba para detectar diabetes gestacional, porque la cetosis produce resistencia a la insulina, que no es mala en este caso, o sea, es una respuesta fisiológica natural. Como explico en mi programa de Cero a Ceto, debemos distinguir esta resistencia a la insulina fisiológica de la resistencia a la insulina patológica, que es la que se asocia con diabetes, por ejemplo, ¿no? Pero aunque esta resistencia sea normal durante la cetosis, puede provocar, como digo, un falso positivo y por tanto preocupación y alarma de los médicos. Y bueno, creo que es mejor evitar todo esto. Y como digo, dado que no tenemos estudios sobre su seguridad, pues prefiero recomendar no hacer dieta cetogénica durante esta fase, a pesar de que tampoco tenemos evidencia de que sea arriesgado. Pero, insisto, creo que es mejor ser cautos en estos casos. Hola Marcos, soy Enrique de Toledo y bueno, lo primero darte como siempre las gracias por todo tu trabajo, tus podcasts, tus libros, porque nos son de gran utilidad, especialmente a mí que me quiero dedicar a la salud y bueno, como digo, eres para mí todo un referente. Y bueno, mi pregunta va en relación a los cacahuetes, porque yo siempre he tenido la sensación o siempre he creído que eran un producto perfectamente saludable que se podía consumir sin ningún tipo de limitación, pero últimamente creo que están saliendo muchos estudios o mucha gente está hablando mal de ellos, diciendo que bueno, son muy ricos en omega 6 y pueden desequilibrar este ratio omega 3 omega 6.
y que además no aportan mucho más, ¿no? Sobre todo en comparación con los frutos secos como nueces, anacardos, pistachos, etcétera. Entonces, bueno, quería saber cuál es tu opinión acerca de ellos y nada, a ver si nos puedes dar un poco de luz acerca de este tema. Venga, un abrazo, Marcos. Gracias por la pregunta, Enrique. Y sobre los cacahuetes, es cierto que dentro del mundo paleo, sobre todo, se ha tendido a despreciar al cacahuete, ¿no? Básicamente porque no es un fruto seco como tal, sino que es una legumbre. Y como legumbre, pues tiene bastantes antinutrientes, tiene lectinas, tiene ácido fítico. Además, se suele comer crudo, al contrario que otras legumbres como lentejas o garbanzos. Y en este proceso de cocinado sabemos que se eliminan muchos de estos compuestos potencialmente problemáticos. Es además alto en omega 6, como dices. También se habla de su contenido en aflatoxinas, que es un compuesto potencialmente cancerígeno, ¿no? Que es producido por los mohos y que afecta con frecuencia a los cacahuetes, cacahuetes, maíz y otros alimentos. Entonces, por todos estos motivos, es cierto que algunas personas recomiendan no comerlos, pero si analizamos ya la evidencia científica, vemos que estos factores no son problemas reales en la mayoría de casos. Empezando por los antinutrientes, salvo personas que sean especialmente sensibles a las lectinas, la cantidad que aportan no es problemática. Si hablamos de los fitatos, pues evidentemente van a secuestrar ciertos nutrientes, van a hacer que se absorban menos, pero eso tampoco es un problema en el contexto de una buena dieta con suficientes alimentos de alta densidad nutricional. Y de hecho los fitatos en la dosis adecuada tienen beneficios para la salud, como expliqué en algún artículo, en un podcast de hace no mucho hablé también del inositol, ¿no? Y dejaré los enlaces en las notas del episodio. Sobre el omega 6 también lo he comentado y solo sería un problema en el caso de un consumo muy bajo de los omega 3 EPA y DHA, porque se podría inhibir la conversión de ALA a EPA o DHA, ¿no? O sea, no quiero enrollarme mucho, pero ALA es como la versión vegetal del omega 3 que no podemos usar directamente y que tenemos que convertir en EPA o DHA, ¿no? Que es como el omega 3 animal. Y ante una ingesta elevada de omega 6, esta ruta es poco eficiente por motivos que también he explicado en otros artículos, pero la conclusión es que si ingieres directamente suficiente EPA y DHA, el ratio de omega 6 a omega 3 es mucho menos relevante. O sería también un problema si hablamos de aceites que se usan para cocinar, que se exponen al calor, sobre todo si se reutiliza el aceite, pero de nuevo no me preocupa en el caso de los cacahuetes o los frutos secos. Y por último estarían las aflatoxinas, que es un problema real, que elevan por ejemplo el riesgo de cáncer de hígado y ha habido de hecho en Europa varias alertas, pero ha sido más por maíz que por cacahuetes. Es un tema que además se regula bastante para evitar que se superen ciertos niveles, aunque también depende de la forma en la que lo almacenamos en casa, ¿no? O si ves un cacahuete con algo de moho, pues evidentemente no te lo debes comer. Entonces, es cierto que es un riesgo real, pero es un riesgo muy bajo y sobre todo considerando las cantidades que solemos comer de cacahuetes, ¿vale? Digamos un puñado, un par de puñados al día o un par de cucharadas de crema de cacahuete, pues en esos niveles no hay nada de qué preocuparse. Si hablamos de su perfil nutricional, no son ninguna maravilla, ¿no? Por ejemplo, a nivel de densidad nutricional no es especialmente alta, es decir, no tiene muchos nutrientes por caloría, porque aporta bastantes calorías, pero esto tampoco hace que sean malos, ¿no? Y a ver, de hecho es una proteína vegetal bastante razonable, es buena fuente de biotina, que es una vitamina que se recomienda con frecuencia para el pelo, para las uñas. Tiene otras vitaminas del grupo B, tiene vitamina E, minerales como manganeso, magnesio, fósforo. Y pasando a la evidencia científica, en general es bastante positiva. O sea, a pesar de su aporte calórico, su consumo se asocia en general con reducción de peso, no con aumento, y probablemente esto se deba al mismo motivo, al mismo efecto que causan los frutos secos. En primer lugar, son saciantes y en segundo lugar, porque muchas de sus calorías no se absorben en realidad, especialmente si los comemos crudos, ¿no? O sea, si se comen ya como mantequilla o como crema, se absorben más, desde luego. Pero, de nuevo, 1 o 2 cucharadas al día no parece asociarse con mayor peso. Existen otros estudios donde se asocia el consumo de cacahuetes con mejor salud cardiovascular, o sea que no parece haber nada que levante alarmas. Y por cerrar, el principal problema de los cacahuetes es seguramente su riesgo de crear un choque anafiláctico, que son sin duda uno de los alimentos que más alergias causan. Tienen varias proteínas que son consideradas alérgenos y curiosamente la alergia al cacahuete se ha elevado de manera notable durante las últimas décadas y esto ha llevado durante mucho tiempo a que se recomendara a los padres que no dieran cacahuetes a sus hijos durante los primeros años de vida, pero paradójicamente los últimos estudios publicados indican que esta ha sido precisamente la causa o una de las causas del aumento de las alergias.
Como siempre, o como ocurre también con el exceso de higiene, nuestro sistema inmune necesita entrenarse y si no se expone pronto a un grado básico de microbios, se eleva el riesgo de que no funcione bien después, ¿no? Aumenta el riesgo de alergias, de asma, de trastornos autoinmunes. Y algo similar ocurre con estas proteínas de los cacahuetes. Y como digo, la última evidencia apunta a que si el sistema inmune no se expone en los primeros años de vida a estos compuestos de los cacahuetes, es más probable que se desarrolle después alergia a ellos, ¿no? Como dice Nassim Taleb, somos antifrágiles y hay mucho de cierto en eso de que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Hay muchos matices, por supuesto, pero siguiendo con el tema de la higiene, sabemos que los niños que crecen en granjas tienen menos riesgo de alergias respecto a los que crecen en ciudades, o que los niños que se crían con mascotas, sobre todo perros, también tienen menos riesgo, o los que tienen más hermanos, etc. Y bueno, ya por concluir con los cacahuetes, creo que son un alimento perfectamente válido como resumen. Personalmente los pondría después que los frutos secos, ¿vale? Pero tampoco muy por detrás. Y un consumo de 30 a 50 gramos al día, pues seguramente sea beneficioso en la mayoría de personas, ¿no? Que no tengan alergias, obviamente, ni especial sensibilidad a las lectinas. Buenas tardes, Marcos. Muchas gracias por tu programa siempre y por todo el contenido que aportas. Quería hacerte una pregunta acerca de lo que se llama ser no respondedor. Me refiero a que, por ejemplo, una persona como yo me llamo Irene, tengo casi 40 años y hace unos 5 años empecé a correr por montaña bajo la tutela de un entrenador que me pautaba perfectamente mis entrenamientos y sin embargo el resultado de los mismos pues no ha sido en ningún caso el esperado. Con el tiempo también empecé a hacer deportes de fuerza, también bajo la tutela de otro entrenador y exactamente igual. Mis resultados no son ni muchísimo menos ni de lejos lo que se esperaría de una persona de mis condiciones, mi edad y sobre todo mi dedicación. Lo digo sin ninguna frustración porque entreno, porque creo que en sí mismo es un valor, pero me gustaría saber tu opinión respecto a si de verdad existen estos no respondedores entre los que yo creo que me podría incluir. Un saludo y muchas gracias. Es una muy buena pregunta, Irene, y es un tema del que tenía ganas de hablar. De hecho, tengo por ahí un artículo a medias sobre los no respondedores o los non-responders, como se les llama en inglés, y vemos esta denominación usada en estudios sobre entrenamiento, sobre suplementos como creatina, etc. Y la verdad siempre me pareció curioso porque es raro pensar que alguien no responda al entrenamiento, ¿no? Por centrarnos en este aspecto, que es por donde va tu pregunta, pero repito, podríamos hacerlo extensivo a otros ámbitos. En tu caso dices que hiciste entrenamiento de carrera de montaña, que el resultado no fue el esperado, tampoco después cuando te centraste más en la fuerza. Y a ver, no especificas más, tampoco sabemos qué resultados tuviste ni lo que esperabas, ¿no? O sea, como dicen, la fórmula de la satisfacción es igual a resultados menos expectativas. Es decir, si tus expectativas eran muy altas, pues necesitarías resultados extraordinarios para sentirte satisfecha, pero vamos a suponer que tus expectativas eran realistas, ¿no? En base a lo que veías quizás en otras personas. Después tenemos que ver si por resultados hablamos de resultados estéticos, ¿no? De cómo te ves o de resultados de capacidades, de lo que tu cuerpo puede hacer. Y en ambos casos es evidente que hay diferencias grandes, muy marcadas entre las personas. De hecho, el término de no respondedor se empezó a usar en los estudios cuando sometían a un grupo de personas al mismo entrenamiento y veían que había personas que con el mismo entrenamiento que las demás no mejoraban ni su resistencia aeróbica, midiendo por ejemplo el VO2 max, ¿no? En el caso de estudios con entrenamientos aeróbicos, o en estudios con entrenamientos de fuerza veían que algunas personas no mejoraban ni su fuerza ni su masa muscular, y se quedó esta idea de que hay personas que simplemente no responden al entrenamiento. Y veremos que algo de esto puede haber, pero nuevos estudios han demostrado que estas personas, si existen, son muy raras, ¿vale? Y lo que sí ocurre es que el volumen de entrenamiento que las personas necesitan para mejorar tiene una distribución amplia. Podemos imaginar esto como la típica campana de Gauss, donde la mayoría de personas están en el medio, es decir, tienen una respuesta razonable a un volumen de entrenamiento típico, pero vemos que la cola de la curva se extiende hacia ambos lados, es decir, hay gente que responde con muy poco entrenamiento y gente que necesita mucho más volumen para progresar. Y como decía, hay varios estudios en esta línea. Por ejemplo, hay uno del 2017 muy interesante que se titula Refuting the Myth of Non-Response to Exercise Training, Non-Responders Do Respond to Higher Dose of Training, que traducido quiere decir refutando el mito de la no respuesta al entrenamiento, los no respondedores sí responden a dosis más elevadas de entrenamiento.
Y lo que hicieron en este estudio es que en vez de someter a todos al mismo entrenamiento, iban aumentando la dosis. Por ejemplo, con una sesión a la semana veían que solo el 30% mejoraba de manera significativa. Con 2 sesiones semanales mejoraba el 60% y con 3 sesiones semanales el 70%. Por tanto, si se hubieran quedado ahí, podrían haber concluido que el 30% de las personas son no respondedoras, ¿no? Y de hecho existen estudios antiguos con este enfoque y estas conclusiones. ¿Qué hicieron, sin embargo, en este estudio? Pues añadieron más volumen y vieron que al pasar a 4 sesiones a la semana, todos mejoraron. Es decir, desaparecieron los no respondedores al incrementar el volumen. ¿Qué ocurre, sin embargo? Pues que vemos sin duda una variación muy importante en la mejora. O sea, algunos mejoraron el 50% y otros solo el 5%, ¿no? Que creo que era de hecho el límite inferior para considerar que se había logrado una mejora. Si hablamos de entrenamiento de fuerza / hipertrofia, que en tu caso también los probaste, tenemos otro estudio distinto que ahora explicaré, pero que concluye algo similar. De hecho, el estudio se titula, traducido al español, No hay no respondedores al entrenamiento de fuerza en hombres y mujeres mayores. Y se refiere a que los participantes eran todos personas mayores de 65 años y si en ese grupo vemos progreso, es mucho más probable que lo veamos también en personas más jóvenes, como es tu caso. Dicho esto, el nombre es un poco engañoso porque si bien todas las personas ganaron fuerza y eran más de 100, no todas lograron hipertrofia, o sea que sí que vieron en este caso no respondedores, ¿no? En el caso de hipertrofia. Y el volumen de entrenamiento no era bajo, porque en este caso no creo que fuera como en el caso anterior, ¿no? de un déficit de volumen. Es más, es posible que el problema es que fuera mucho volumen para estas personas y que al reducir el volumen o cambiar la programación, ¿no? Quizá más intensidad, menos repeticiones o al revés, pues sí se viera progreso de hipertrofia en todas las personas. Y quizá en tu caso, si entrenas mucho, quizá podrías paradójicamente progresar más al descansar más, ¿no? Y también podrías probar a cambiar un poco la programación. Y por contar mi caso, que no digo que sea el tuyo, ¿vale? Pero seguro que hay más gente ahí fuera que están en la situación en la que yo estaba hace tiempo, cuando pensaba que era no respondedor, porque iba religiosamente al gimnasio y digamos que muscularmente apenas progresaba, ¿no? Hacía la misma rutina de máquinas que me pautaba el monitor de aquella, 4x10 con el mismo peso más o menos en cada máquina, sin ningún tipo de programación. Y obviamente en cuanto empecé a aprender sobre programación y principios básicos de entrenamiento y de nutrición, ¿no? Que también hablaré de esto ahora, pues empecé a progresar. También por aquel momento descubrí la calistenia, las kettlebells que me encantaban, ¿no? Mientras que las máquinas me aburrían bastante. Estaba por tanto también más motivado y en pocos meses siempre digo que logré mejores ganancias musculares y de forma física que en todos los años anteriores, ¿no? Entonces, como digo, hay que experimentar, hay que aplicar principios de sobrecarga progresiva, darle también algo de tiempo, etcétera. Y también importante ajustar la alimentación, ¿no? O sea, me ocurre también con frecuencia, sobre todo en hombres que me dicen que son hard gainers, por ejemplo, que es el término en inglés para definir a las personas que les cuesta ganar músculo. O sea, yo también me considero en parte hard gainer, pero como decía, ves a chavales de 1,80 que están comiendo 2.000 calorías. Pues evidentemente con ese nivel calórico y además si comes poca proteína, pues no vas a crecer, ¿vale? No por tus genes, sino sencillamente porque no estás comiendo suficiente. Cuando empiezas a comer 3.000, 3.500 y a entrenar bien, pues sorpresa, empiezas a ganar músculo. Entonces, resumiendo, no tenemos el estudio definitivo para saber si existen realmente personas que no respondan al entrenamiento. O sea, hablamos obviamente de personas sanas, ¿no? Todo apunta a que con los ajustes adecuados al entrenamiento y a la nutrición, la inmensa mayoría de las personas que se consideran no respondedoras sí van a responder, pero lo que desde luego aclaran los estudios es la gran diferencia entre unas personas y otras, ¿no? Siguiendo esa campana de Gauss o esa distribución normal, donde pues la mayoría tienen una respuesta similar, pero vemos muchos casos a la derecha y a la izquierda, es decir, personas que mejoran el doble o el triple que la media y personas que responden la mitad o la cuarta parte que la media. Pero esto es algo esperable y lo vemos en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, hay personas mucho más inteligentes que otras, mucho más guapas que otras y, de nuevo, pues que progresan mucho más que otras. De todas maneras, esto podría matizarse mucho porque hay muchas formas de progreso. O sea, quizá en tu caso progresas menos en algunos aspectos, pero la actividad física genera en ti, pues no sé, una reducción mayor del riesgo de enfermedad que en otras personas, por ejemplo, ¿vale? O mejora más tu estado de ánimo que en otras personas. O sea, al final siempre digo que hay muchas formas de progreso y bueno, ya por cerrar me quedaría con 2 grandes mensajes. Bueno, 3, ¿no? Primero, que en la inmensa mayoría de casos los que se consideran no respondedores sí van a responder haciendo ciertos ajustes al entrenamiento. En muchos casos van a necesitar más estímulo,
pero habrá casos en que necesitan menos, quizá porque tienen poca capacidad de recuperación, y por eso es importante trabajar con un buen entrenador que sea consciente de esto y vaya experimentando con estas variables clásicas de programación. También mencionaba otros factores que no se contemplan muchas veces en los estudios, ¿no? Hablaba antes de la importancia de la alimentación y hay otra variable que es el descanso. Y también conozco casos de personas que me decían que se esforzaban mucho, que se levantaban a las 5 de la mañana para entrenar todos los días, que no progresaban. Y mi respuesta en muchos casos es, pues oye, duerme un poco más, entrena un poco menos y muchas veces mejoran gracias a esto, ¿no? A mejorar el descanso, a mejorar la recuperación, reducir el estrés, etcétera. Punto 2, por reforzar lo que decía antes, hay que entender que hay variaciones muy grandes entre personas, ¿no? Por eso no puedes compararte con el progreso de otras personas o con el físico de otras personas, sino con tu versión anterior. Y sé que esto suena muy cliché, pero no por eso es menos cierto, ¿no? O sea, si te comparas con lo que podías hacer hace unos meses, casi seguro que haciendo las cosas bien, probando con distintos enfoques, etcétera, vas a mejorar y te vas a motivar, ¿no? Pero claro, si te comparas con los ganadores de la lotería genética en términos de rendimiento o de físico o de ganancia muscular o lo que sea, pues te vas a frustrar, ¿no? Y por último, que también lo decía, pero por reforzarlo, que hay muchas variables de progreso más allá de las evidentes en términos de músculo, de rendimiento, de pérdida de grasa. Por ejemplo, en tu caso, el hecho de no frustrarte, de ver la actividad física como algo que te va a ayudar en tu salud o en tu calidad de vida, independientemente de los resultados estéticos concretos o inmediatos, es un progreso mental que muchas personas con físicos imponentes no tienen y que quizá han convertido su físico y su dieta y su entrenamiento en una prisión, ¿no? O si gracias al ejercicio físico te fatigas menos en tu día a día o descansas mejor o tienes menos estrés, pues eso es progreso y no tenemos que quedarnos solo en las variables clásicas de progreso en términos de pérdida de peso, de ganancia de músculo o lo que sea. Así que nada, mantén el ánimo, velo como una forma también de experimentar, de probar con distintas estrategias, pero sobre todo de entender la actividad física como un fin en sí mismo, ¿no? Como algo que disfrutas y no tanto como un medio para un fin ligado a una mejora específica. Y repito, esto en sí mismo es progreso mental desde mi punto de vista y tenemos que valorarlo. Buenos días, Marcos. Lo primero, agradecerte y reconocer toda la inspiración que proporcionas y decirte, como docente de educación física, que en nuestro gremio tienes muchos seguidores. Si me lo permites, quisiera hacerte una pregunta típica, pero que en el fondo creo que tiene mucho sentido y que va en línea con el discurso de salud y hábitos que tanto divulgas. Sé por las entrevistas que haces y lo que cuentas en ellas que no tuviste una relación especial con esta asignatura en tu niñez. Eran otros tiempos, pero también creo que has tenido algún contacto con profesores de la materia, incluso con docentes universitarios. De hecho, has entrevistado a diferentes graduados en ciencias del deporte. Me gustaría preguntarte que cómo ves la asignatura de educación física en los tiempos actuales, con la formación específica que hay hoy día, y cuál es o debería de ser su proyección e importancia a nivel de la sociedad. Muchos maestros y profesores están implementando programas de salud, de hábitos de alimentación, millas saludables, etcétera, en colegios e institutos con gran entusiasmo y creo que no está suficientemente reconocido ni valorado cuando estamos hablando de la base, de los niños y adolescentes que serán los que marcarán cómo será la población adulta del futuro. Quizá faltarían personas del mundo de la política, o de la salud y de la educación que le den un impulso y que ayuden a poner en su lugar, desde mi punto de vista, a esta materia. Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias de verdad por contestar. Un abrazo fuerte. Pues muchas gracias por la pregunta. Sé que tengo muchos seguidores en tu profesión, lo cual me alegra enormemente. He tenido también largas charlas con varios profesionales estos últimos años y estoy muy contento con la evolución de la educación física como asignatura, pues, en escuelas, en institutos, sobre todo comparándolo con mi época, ¿no? O sea, yo iba a un instituto público a principios de los 90 y la educación física, o la gimnasia, como lo llamábamos de aquella, que sé que es un término del que se huye ahora, ¿no? O sea, al ser la gimnasia una pequeña parte de lo que es en realidad la educación física, pero es que realmente de aquella no había mucha educación. Y a ver, seguramente había diferencias con institutos privados de ciudades más grandes o lo que sea, pero incluso a nivel normativo yo creo que no había maestros especialistas en educación física. Siempre se veía como una asignatura que podía dar cualquier profesor. O sea, yo me acuerdo especialmente de uno, creo que era en primero de BUP, que fumaba en el patio mientras daba la clase y tampoco era algo que nos chocase tanto. Y esto es un ejemplo claro de cómo, por suerte, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y es cierto que los profesores de educación física no estaban para nada bien valorados en general.
Recuerdo también que las clases estaban orientadas al rendimiento, o sea, nos hacían pruebas de velocidad, de salto, de cuántos abdominales hacíamos en un minuto y las calificaciones pues estaban muy basadas en eso, o sea, no se hacía ningún énfasis en mejorar las capacidades motoras ni en fomentar la actividad física más allá de esas horas de educación física, que me suena que eran un par de horas a la semana. También es cierto que de aquella en general los adolescentes nos movíamos más, o sea, en mi clase no habría más de 2 o 3 chavales con sobrepeso, solíamos quedar los fines de semana para andar en bici, para jugar a fútbol, a básquet. Bueno, de hecho muchas veces en la clase de gimnasia nos dejaban simplemente jugar a lo que quisiéramos y creo que ahora por estas charlas que tengo con profesores pues me da la sensación de que todo ha cambiado, la mayor parte de cosas a mejor, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar todavía, ¿no? Pero sin duda se ha profesionalizado mucho más, se hace menos énfasis en el rendimiento y más en el desarrollo de la psicomotricidad, de exposición a distintos deportes. Y honestamente tampoco estoy muy al día del enfoque, pero creo que claramente ha habido una mejora sustancial en los últimos 20-30 años, ¿no? Pero también hay muchas cosas que mejorar y creo que se sigue viendo como una asignatura prescindible, que se sigue relegando en favor de otras que se asume que son más útiles, como matemática o como física, sin ser conscientes, como dices en tu pregunta, que mejorar la fisiología de los niños a través de la actividad física va a mejorar también su rendimiento académico. Y a modo de ejemplo, voy a leer un extracto de mi próximo libro, que saldrá a finales de enero, que se titula Saludablemente, y comento esto en relación al efecto de la actividad física en el rendimiento académico. Para tu cerebro, lo físico y lo cognitivo siempre han estado unidos. El cerebro evolucionó para ejecutar patrones motores después de tomar decisiones. Hoy, sin embargo, el proceso educativo está totalmente desconectado de nuestro cuerpo físico. Se entiende la educación como un proceso pasivo de absorción de información, donde el cuerpo es un mero soporte para el cerebro. En los colegios se acorta el recreo para dedicar más tiempo a lo académico, más horas aprendiendo física o lengua, pero menos tiempo fortaleciendo todos los cálculos matemáticos que implica el movimiento. Y sin embargo, cada vez más estudios indican que lo físico potencia lo cognitivo. Múltiples ensayos observan mejor rendimiento académico en los estudiantes que realizan actividad física. Contamos además con numerosos estudios de intervención. Uno de ellos dividió a cientos de personas sedentarias en 4 grupos. El grupo de control siguió con su vida sedentaria y a los otros 3 grupos les expusieron a 3 niveles de actividad física moderada a la semana: 75 minutos, 150 minutos y 225 minutos. Todos realizaron 16 test cognitivos al principio y lo repitieron al final del experimento. El resultado fue claro. En pocas semanas, todos los que empezaron a hacer ejercicio mejoraron su rendimiento cognitivo, incluso los que se limitaron a tan solo 75 minutos a la semana o poco más de 10 minutos al día. Y la mejora cognitiva fue en general proporcional a su mejora física. Varios estudios compararon también la capacidad de aprender vocabulario de un segundo idioma y en todos se demostró que el movimiento mejora la memoria. En uno de ellos realizaron la misma sesión de aprendizaje clásica, con los participantes sentados en su escritorio, pero después de 3 condiciones distintas. Un grupo hizo antes entrenamiento aeróbico suave, otro ejercicio de alta intensidad y el tercer grupo simplemente permaneció sentado. Se observó que el grupo que más palabras memorizó fue el que realizó actividad de alta intensidad, seguido por el grupo de actividad ligera y por último el que se mantuvo sedentario durante las 3 horas previas a la sesión de aprendizaje. Los investigadores observaron que, como vimos antes, la actividad de más intensidad produjo mayor liberación de BDNF, que podría explicar en parte la diferencia. Otro estudio alteró únicamente lo que ocurrió durante la sesión de aprendizaje, haciendo que un grupo intentase recordar las palabras permaneciendo sentado y el otro pedaleando en una bici estática. Una vez más, se observó que el grupo que estudiaba mientras pedaleaba recordó más palabras. Desde un punto de vista evolutivo, esto tiene sentido. Nuestro cerebro aprendía casi siempre en movimiento y los colegios son un invento moderno. De todas maneras, volviendo a la pregunta, aunque este argumento creo que es bueno y que la gente debería ser consciente de la relación entre lo físico y lo cognitivo, me parecería un error que ahora se dijera, pues nada, vamos a añadir entonces 1 hora más de educación física a la semana y así mejoraremos el rendimiento académico, ¿no? Y ojo, creo que funcionaría, pero se estaría viendo esta asignatura o el desarrollo de estas capacidades físicas como un medio para un fin, y el fin en este caso es sacar mejores notas, ¿no? Y no como un fin en sí mismo, que es lo que decía también en una pregunta anterior. Y esta mentalidad creo que tiene que cambiar. La actividad física, mejorar nuestras capacidades motoras, los valores que enseña también el deporte, son bienes finales desde mi punto de vista. Es decir, tienen valor por sí mismos, aunque no tuvieran un beneficio posterior a nivel académico. Pero como digo, además tienen este beneficio cognitivo académico.
Y al final, una parte importante de lo que aprendimos en el instituto nunca nos sirvió para nada, pero toda la actividad física que realizamos sí tuvo un impacto directo, ¿vale? Pero claro, la forma en la que se imparte esa actividad física importa mucho y creo que el éxito de esta materia se debería medir por el porcentaje de personas que siguen haciendo actividad física después de que sea obligatoria. Y mi sensación es que en este sentido tiene todavía poco éxito y que la mayoría de jóvenes cuando entran en la universidad o dejan de hacer deporte o lo hacen a un nivel muy básico, ¿no? Especialmente las chicas. Y esto es un problema importante. Y evidentemente no podemos echarle la culpa de esto a los profesores de educación física, porque sabemos que esto depende de muchísimos factores sociales que se escapan a lo que un profesor puede hacer un par de horas a la semana con los alumnos. Y como decías, requiere un cambio de paradigma social que claramente no veo en los políticos, que ni le dan la importancia que esto tiene, ni son un ejemplo de esto, ni nada. Necesitaríamos un enfoque global, liderado desde arriba, como el que intentó Kennedy en Estados Unidos a principios de los 60, cuando ya alertaba de la pérdida de capacidades físicas de los más jóvenes, intentó cambiar las cosas, aunque el hombre no tuvo mucho tiempo, lo mataron poco después. Y es cierto que el enfoque quizás era muy orientado a rendimiento, ¿no? Y también con tonos militares, fruto de la Guerra Fría de la época, pero con ajustes y con actualizaciones creo que necesitaríamos algo así para realmente mejorar la situación actual, ¿no? Pero bueno, lo veo muy difícil, así que dependemos en gran medida de profesionales como vosotros para intentar mejorar las capacidades físicas de los más jóvenes y sobre todo que aprendan a disfrutar las actividades físicas y motivarles a que las mantengan para toda la vida. Y nada más, cerramos aquí por hoy. Os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo, y es que nos dejéis una revisión en Apple Podcasts o Audible o la plataforma que uséis para escuchar el podcast. Os lleva unos segundos y nos ayuda mucho a tener más visibilidad y poder llevar este mensaje a más personas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.